Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. Hoy quiero decirlo con todas las palabras. ¡Páguele a la caja! ¡Pague la deuda con la caja! He oído argumentos de todo tipo, pero pocos argumentos tan estúpidos, tan ridículos. Para mí es más rico comer arroz y frijoles en paz que venderle el alma a Satanás. Debería tomar un vasito de agua antes de hablar para que pueda coordinar la lengua con el cerebro. Pero aquí, o todos rabones o todos culones, pero no unos ñatos y otros narizones. Se toman un vaso de me vale madre. Creo que me extrañaban, ¿verdad? Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el viernes 25 de noviembre del 2022, como siempre en compañía de... May, espero que todas y todos estén tan bien como quienes fueron ayer al concierto de Bad Bunny. Solo buenas referencias he oído. Claramente yo no fui, pero qué dicha que la gente puede disfrutar un poco después de esa derrota de la selección nacional. Interesante forma de introducir el podcast, pero bueno. Los temas para esta semana. Vamos a hablar del proyecto para aplazar la entrada en vigencia de la Ley de Contratación Pública, al cual se le dio vía rápida este jueves. Y vamos a explicar por qué son un montón de alcahuetas irresponsables todos los que aprobaron esa moción. Además, vamos a hablar de la nueva polémica en la Comisión de Nombramientos, porque el diputado Gilbert Jiménez denunció que le habían plagiado la nota que se le asignó en el concurso para una plaza en la Sala Tercera. Además, vamos a hablar del proyecto de eurobonos, que ya hubo humo blanco, y vamos a explicarles un poco cuáles fueron las condiciones en que quedaron la colocación de estos bonos en el extranjero, así como de varios temas varios. Pero empecemos con el proyecto sobre la Ley de Contratación Pública. Tal y como les dijimos la semana pasada, la irresponsable de Carolina Delgado, que es diputada de Liberación Nacional, pero parece oficialista, presentó el jueves de la semana pasada un proyecto para aplazar la entrada en vigencia de la Ley de Contratación Pública que entra a regir este 1 de diciembre. Y aplazarlo por un año. Claramente el Ejecutivo, ni lerdo ni perezoso, le tomó el favor a la diputada y el mismo lunes... Sí. A pesar de que la propia Pilar Cisneros había dicho de que no, que estaban listos y que estaban preparadas las instituciones. Entonces, de hecho, me parece que fueron 8 los diputados de Liberación los que retiraron la firma del proyecto. Correcto, 8 congresistas que quitaron el apoyo ante las declaraciones de Pilar Cisneros. Sin embargo, el Ejecutivo convocó el proyecto el lunes. Se presentó una moción para darle vía rápida el jueves y el mismo jueves se le dio votación. Correcto. O sea, hay acuerdo. Fueron 40 congresistas que aprobaron dar esa vía rápida. La moción fue presentada por los irresponsables de Óscar Izquierdo Sandí, Gilbert Jiménez Siles, Luis Diego Vargas Rodríguez, Eliezer Feinsack Mist, Fabricio Alvarado Muñoz y Pilar Cisneros Gallo. Votaron en contra los del Frente Amplio y hubo varios disidentes en Liberación. Correcto. Andrea Álvarez, Dinora Barquero, José Joaquín Hernández, que es el que ha sido más vocal en contra de este proyecto. Correcto. Montserrat Ruiz, Rosaura Méndez, que ella presentó un proyecto en igual sentido, pero para aplazarlo por 6 meses. Correcto. No por un año. Y doña Catherine Moreira, que le encanta ser disidente, pero nunca sabemos por qué. Ella es disidente. Dejémosla. Déjela hacer. En este caso, dejémosla hacer. Pero bueno, ¿cuál es el problema con este proyecto? Como mencionamos la semana pasada, el proyecto es muy sencillo. Lo único que hace es aplazar la entrada en vigencia, lo cual significa que si se aprueba después del 1 de diciembre, que es el único escenario posible en este momento, porque ya no hay plazo materialmente para que se apruebe antes de esa fecha, para que la ley no solo que se apruebe, porque tiene que ser aprobada en primer debate, segundo debate y publicada en la Gaceta con la firma del Poder Ejecutivo. Eso no va a pasar antes del 1 de diciembre porque ya no dan los plazos. Sin embargo, siguen intentando con esta vía rápida. El proyecto no contempla una serie de cosas
tales como las derogatorias que entran en vigencia ese 1 de diciembre. Y algunas otras que ya se hicieron. Hay además derogatorias reglamentarias que ya la Contraloría publicó para actualizar y poner para estar listos para la entrada en vigencia de esta ley. Ahora, son un montón de irresponsables y alcahuetas porque uno esperaría de una oposición responsable que a estas alturas estuvieran preparando la moción de interpelación contra Nogui Acosta por no tener publicado estos reglamentos, en lugar de estarle haciendo el favorcito al Ejecutivo de aplazar el proyecto. Además, el ministro de Hacienda ha dicho en repetidas ocasiones que los reglamentos están listos y solo están a la espera de su publicación. De hecho, lo mencionamos la semana pasada, de que una empresa contratada por el IFAM, cuya contratación fue polémica en su momento, anda ofreciendo consultorías pagas sobre el reglamento de la Ley de Contratación Administrativa para capacitar municipalidades. Correcto. Lo otro es, digamos, de una oposición responsable, yo esperaría que le hubieran dicho a la Hacienda, ok, si usted tiene el reglamento listo, aunque no esté todavía en la Gaceta, publíquelo en su sitio web, porque la gente no necesita saber si el documento está o no publicado en la Gaceta. La gente lo que necesita es saber qué son los cambios, a qué cosas van a tener que ajustarse. Para eso no hace falta que aparezca publicado en la Gaceta. Basta con que esté en el sitio web y como un borrador, y con eso ya la gente puede empezar a prepararse. Es gracioso porque SICOP va a estar suspendido durante varios días para hacer los transición. Entonces uno diría, pero ¿cómo van a hacer una transición si al parecer no saben qué es lo que va a cambiar? Dinos si saben. Sí saben, pero no lo han querido publicar. Y la oposición, que no existe, prefiere hacerle el juego y decir, no, es que como la gente no sabe todavía de esto, mejor lo atrasemos. Ahora, ¿qué es lo que hay aquí? Un montón de intereses. ¿Y de quiénes? Como siempre, los municipalistas, porque las municipalidades no quieren y no están listas para acomodarse a los ajustes necesarios que requiere esta ley. Esta ley, en síntesis, digamos, deroga todo ese montón de regímenes especiales de contratación que tiene la Ley de Contratación Administrativa los actual. Cuales, llamémoslo como son portillos para la corrupción. Sí, o para el abuso, como lo es la contratación entre instituciones públicas, para no sacar licitaciones a concurso. Eso fue una pelea que yo recuerdo insistentemente del ahora embajador de Costa Rica en México, don Pablo Heriberto Abarca. Entonces, por ejemplo, todo eso se abordaba en esta nueva ley. Pero la dispensa solo ocupaba mayoría simple por el tipo de dispensa que se emitió. Porque ahora hay 3 tipos de dispensa. Ajá. Hay la dispensa de trámites normal, que es la del 177, pero esa tiene a su vez 2. Si usted le dispensa el tiempo de publicación y espera, necesita 38 votos. No fue este caso. De hecho, por eso ese día que se votó la dispensa, el Frente Amplio dijo... Aquí hay que señalar que el Frente Amplio, el jefe de fracción de la bancada del Frente Amplio, Jonathan Acuña, me manifestó en plenario su oposición a este proyecto y recordó el tema de las consultas. El tema ahora es que no solo digan que están en contra, sino que hagan lo posible para que no se apruebe a tiempo. Ahora, es materialmente... Voy, pero no terminé. Esa es la primera dispensa. Si querés de verdad un trámite expedito, sin mandarlo a publicar a la Gaceta y sin los tiempos de espera, tenés ocupados los 38 votos. Que en este caso también los estaban, ¿verdad? Estaban, pero no, la moción no tenía ese sentido. Esa moción requería mayoría simple. Luego está la otra nueva, que es la dispensa de trámites para proyectos dictaminados, pero no es el caso de este proyecto porque es un proyecto nuevo que se está saltando el trámite de plenario. Entonces sí, yo esperaría que el Frente Amplio replique, por ejemplo, lo que está haciendo con el proyecto de ley de trabajador independiente, que está dispensado de trámites, está en el trámite de mociones de fondo, y entonces cuando le rechazan una moción van y presentan otra. Entonces nunca ha terminado el trámite. Siguen presentándole mociones. Le pueden seguir presentando. Y entonces este proyecto puede seguir exactamente esa misma línea. Y lo esperaría de él y también de los diputados que votaron en contra, pero también en especial de don José Joaquín, ¿verdad? Que correcto. Es el que ha sido más vocal. Ahora, palabras no son solo... ¿Cómo es? Hay un dicho ahí. No, olvídalo. Yo no soy bueno con los dichos. Qué mal. Pero bueno, seguí. Lo del que ya no hay tiempo para aprobarlo. Es imposible, pues materialmente imposible, porque el próximo jueves es primero. Digamos, en el mejor escenario posible, que todos se alinearan las estrellas y le dieran primer debate el lunes. Ajá. 27. Este proyecto tiene consultas obligatorias. Para las cuales a mí me parece 5 días hábiles para pronunciarse.
Correcto, entonces ya solo con eso pasó el primero, pero si se quieren saltar, ¿a menos de qué? A menos de que los diputados o el ejecutivo le haya dicho a las instituciones que tienen consultas obligatorias que ya tengan el criterio listo para mandarlo apenas se los pido. Claro, pero igual una sola institución puede tener todo. Sí, pero a ver, es que si es además, es que si el ejecutivo está insistiendo con esto, porque aquí además, Lucho, a lo que quiero que lleguemos es al tema de la consulta a la Contraloría, que diríamos es quien lo puede bloquear. La Contraloría lo puede bloquear en dos formas. Primero, cuando le consulten retrasando la respuesta, si es que le consultan, se pueden intentar saltar esa consulta. No, el tema con la Contraloría además es si la consulta es obligatoria o no. Aquí también, y eso lo hemos estado discutiendo fuera de podcast durante ya varios días. También hay un tema clave, es que este proyecto hay que consultárselo al Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que tener sesión de corte plena. El Poder Judicial tiene que tener sesión de corte plena, delegarlo a un magistrado, el magistrado tomarse el tiempo a hacer el criterio, mandarlo a corte plena y votarse en corte plena. Yo creo que la presidencia del Poder Judicial lo puede delegar por su cuenta, pero necesitan sesión de corte plena para que se presente el informe y se apruebe. O sea, esa consulta no va a estar. Ahora, lo que pueden hacer es tratar de brincarse las consultas. Ahí es donde yo creo que... ¿Por qué tiene consulta obligatoria el Poder Judicial? Porque estaba en el dictamen de la ley. O sea, yo lo que me fijé fue en el es porque servicios técnicos decía que el Poder Judicial sí. hace contratación pública. Esa revisión de antecedentes la hemos estado haciendo también. Yo la estuve haciendo con las reformas a la ley orgánica de la Contraloría. Correcto. Para ver qué había dicho servicios técnicos a quién había que consultarle, y no encontré ni un solo criterio que dijera que las consultas de la Contraloría son obligatorias. Correcto. Aquí hay un detalle que es interesante de analizar. A ver, la Contraloría es un ente auxiliar de la Asamblea Legislativa encargado del control y la fiscalización de la hacienda pública. Técnicamente es un ente adscrito con independencia total. Es que ese es el detalle. Exactamente, dice, del artículo 183 de la Constitución dice que la Contraloría tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus funciones. Bueno, yo creo que siendo realistas van a hacer todo lo posible para no consultar a la Contraloría, porque la Contraloría se ha manifestado en contra de esta prórroga, pero bueno. Pero aquí viene donde viene la segunda forma en la que la Contraloría podría, digamos, bloquear el proyecto. ¿Cómo? Con una consulta de constitucionalidad. Si se aprueba en primer debate... se va a aprobar. Si tuvo 40 votos, la dispensa se aprueba. Bueno, yo no sé, yo espero que algún día les dé vergüenza algo en algún momento. Entonces, ¿cuándo la clase política de este país ha tenido vergüenza? A veces les da vergüenza. Es más, ni de este país en general. La clase política veces les da vergüenza. Pero bueno, si se aprueba en primer debate, 12 personas votaron en contra de la dispensa de trámite. Uno esperaría que ahí se consigan 10 firmas para hacer la consulta de constitucionalidad. Si no fuera el caso, la Contraloría tiene la potestad de presentar por su parte una consulta de constitucionalidad a la Sala Constitucional, y eso suspendería el trámite del proyecto por lo menos un mes, que dictamina... Como mínimo un mes. Como mínimo un mes, y puede ser más mientras está la sentencia completa, dependiendo de lo que se consulte. Una consulta interesante en este caso va a ser, igual depende de cuándo se apruebe en primer debate, pero si una ley ya entrada en vigencia se puede suspender. O sea, si se puede hacer un transitorio de prórroga a una ley que ya entró a regir, porque a partir del 1 de diciembre... ¿La Procuraduría no había analizado eso con el tema de crimen organizado? Creo que es un poco más complejo, porque ahí... Es que estamos ante un potencial escenario igual. Estamos ante el mismo escenario, por eso son unos irresponsables, porque ya pasamos por aquí y están en las mismas. Ok. Lo peor es que ahora este problema lo está impulsando la diputada que ha sido más vocal en intentar solucionar el problema con el tema de crimen organizado, y está cometiendo el mismo error. Correcto, por eso es una irresponsable. O sea, por eso no tengo ninguna pena ni reparo en decirles a todos que son un montón de irresponsables. Y espero que todos los que escuchen el podcast le quede en la cabeza esa frasecita, porque esto es un desastre si lo aprueban. Ahora, ¿por qué la Contraloría podría presentar la consulta? Porque resulta y acontece que la ley de la jurisdicción constitucional en el artículo 96 faculta a la Contraloría a presentar consultas sobre proyectos o incluso mociones que se hubiesen incorporado a los proyectos. Correcto. Y aquí está la clave, que me parece a mí. Yo creo que aquí no tenemos una conclusión definitiva. O sea, hay indicios de qué podría pasar, pero como esto es nuevo, ok, ¿verdad? Tengámoslo eso claro. Dice, cuando se trate de proyectos de ley o de mociones incorporadas a ellos en cuya tramitación, contenido o efectos se estimen indebidamente ignorados, interpretados o aplicados los principios o normas relativos a su respectiva competencia constitucional
¿Y Correcto. cuál es la competencia constitucional de la Contraloría, además de fiscalizar la hacienda pública? Las contrataciones. Las contrataciones No, públicas. esto es claramente materia de la Contraloría. Por eso es que la Contraloría, facultada para. por eso es que la Contraloría, y aquí sí hay un dictamen previo de la sala, citado por la Procuraduría, que dice que cualquier ley que venga a afectar o a cercenar las potestades fiscalizadoras de la Contraloría en materia de contratación pública o fiscalización de usos de dinero público es inconstitucional per se. Exacto. ¿Ok? Aclarado eso. Entonces, sí, la Contraloría no tiene en teoría consulta obligatoria según servicios técnicos. Pero a mí me parece que esta materia debería consultar. a mí me parece que por el nivel de independencia que la Constitución le da a la Contraloría debería entenderse como una especie de institución autónoma. El problema es que no está listada como tal en No el está artículo como de la tal. Constitución que dice que es una institución autónoma. Ahí está el detalle. Es un ente adscrito, pero con independencia absoluta. Eso es como la... Eso es una definición. No, muy esto extraña. sí, como el... Porque además de no, rango constitucional. Es, o sea, que es supralegal. es como estas instituciones que se crean, las descentralizadas. No, las que tienen personería jurídica instrumental, Ajá. que son, esa personería jurídica instrumental es la que se da cuando no se consiguieron los 38 votos para hacerlo institución autónoma. Sí, exacto. Pero bueno, de nuevo, regresando al tema. ¿Por qué son unos irresponsables? Porque no están ejerciendo su rol de control político en el Ejecutivo. Ok, esto, de nuevo, una oposición verdadera. A ver, yo puedo esperar esto del oficialismo porque son oficialismo. Digamos, a ellos no les sirve que haya más controles sobre las contrataciones que hacen. Pero de la oposición, uno esperaría que quisieran poner en regla al Ejecutivo y a todas las demás instituciones. El problema es que la gran parte de la oposición está... Vea, este cuentico... Tiene municipalidades. Ese es el problema, la municipalización de la Asamblea Legislativa. Pero bueno, este cuentico de que los reglamentos están listos, pero no los hemos publicado en la Gaceta, es para que le reclamen a Novia Costas como, pero ustedes, ¿por qué no tienen esa información disponible en su sitio web? La gente ocupa conocer esos documentos. Correcto. O sea, esto es de que interpelen a Novia Costa por irresponsable. Porque estamos a 5 días de la entrada en vigencia de la ley y no le ha dado la gana compartir el famoso reglamento, excepto con ciertas compañías que venden servicios, además. Entonces, estoy indignado. Este tema a mí me tiene completamente indignado. Claramente me ha tocado a mí darle seguimiento a todas las notas. Y bueno, yo creo que si se les ocurre votarla después del 1 de diciembre, tienen que hacer cambios por el fondo. Tienen que cambiar todo el proyecto, porque entonces tienen que retrotraer todo lo que la ley de contratación administrativa actual, que ya está entrada en vigencia, aplicó, suspenderla y volver a meter toda la contratación vieja. Tienen que volver a crear los artículos que se derogan. Correcto. Todo lo derogado tienen que volver a crearlo. Sí, y prácticamente tendrían que volver a emitir la ley de contratación administrativa nueva. Como estaba antes de esta reforma. Correcto. Y después, además, es que, de nuevo, aquí hay un tema de legalidad. Uno no se puede prorrogar la entrada en vigencia de una ley que ya entró en vigencia. No es solo el tema, o sea, sí, el tema de las derogaciones es importante, pero es que eso ya no lo puedes hacer. O sea, esa ley ya está corriendo. O sea, ya empezó a correr, a menos de que la derogues. Si querés hacer eso, tenés que hacer un proceso técnico engorroso, que no es ese el que están haciendo. Que no es ahorita. el que está planteado en este proyecto. Ahora, si no, digamos, por consulta no va a ser posible. Pues digamos que ignoraran el tema de las consultas, porque además... Es que la única forma de aprobarla antes del 1 de diciembre es ignorar las consultas. Y hay un vicio de constitucionalidad. Claro, pero ¿cuánto tardaría la sala en declarar el vicio de constitucionalidad? No, digo, después del primer debate. ¿Ah? O sea, si aprueban en primer debate, ajá, ahí en ese momento puedo presentar la acción de inconstitucionalidad. No. Si se aprueba en primer... La consulta de constitucionalidad, perdón. Exacto. En ese momento puedo presentar la consulta de constitucionalidad. En ese momento yo puedo decir, como no se le consultó a estas instituciones. Y ahí hay una inconstitucionalidad por el fondo. Ahora, aquí todo se trata de pasar el 1 de diciembre, porque pasado el 1 de diciembre este proyecto está muerto. Sí. Y lo otro, bueno, digamos que en los escenarios en los que al Ejecutivo le sale todo bien, lo votan el lunes en primer debate. Lo pueden votar el miércoles en segundo debate si hacen una sesión extraordinaria. O si no, se esperan hasta el jueves. El jueves ya es primero. Y el jueves ya es primero. Entonces no pueden tienen que aprobarlo en segundo debate un miércoles. Exacto. Interesante. O sea,
no hay forma material de que esto se apruebe antes del 1 de diciembre. Es imposible. Sí. Y aún así yo creo que lo van a intentar, pero para intentarlo tienen que brincarse procedimientos legislativos. Y cometer el error que se cometió con la ley de crimen organizado. Y cometer... No, o sea, yo creo que ya con que pase el 1 de diciembre se cae en la sala ante la consulta del primer debate. Todo está en la consulta. Todo está en la consulta de la sala constitucional. Ahora, aviso parroquial Uh-huh. a los diputados que están opuestos a este proyecto. Recuerden que para alegar vicios de procedimiento ante la sala constitucional ahora tienen que advertirlos en el plenario. Si ustedes están presentes en el plenario. ¿En el momento de discusión o antes? En el momento en el que se está cometiendo Porque el vicio. ya advirtieron. Jonathan ya advirtió el tema de las consultas. No, Jonathan advirtió primero, que era jueves, no podemos ver este proyecto. Correcto. Porque no ingresó a tiempo al orden del día. Esa fue la advertencia que él hizo número 1. Si hubiesen, a pesar de todo, decidido entrar a conocer el proyecto, ya ahí Jonathan quedaba facultado a alegar un vicio de procedimiento en la consulta. Pero si él no lo hubiese dicho a viva voz, él no podía aprovecharse de su silencio. Pero puede ir. ¿Ah? Puede ir, la sala te lo puede rechazar. Ah, sí, pero retrasaste la entrada de emergencia. Eso es lo otro. La consulta puede ser patito, el tema es retrasar. No, yo no apostaría para que, por favor, yo no diría que por favor hagan, pediría que por favor no hagan consultas patito. Bueno. Pero sí, o sea, si van a hablar de vicios de procedimiento, acuérdense de mencionarlos en el momento en el plenario. Porque si no, por la nueva jurisprudencia de la sala, no se le van a aceptar. Correcto. Ahora, lo otro que también llama la atención en este proyecto es que a ver, la argumentación es que pobrecita la gente y pobrecita las instituciones porque no saben qué va a cambiar y que va a ser un caos. ¿Por qué dando un año plazo? Si ya los reglamentos están y lo que falta es publicarlos. Si tu preocupación es la gente y las instituciones, dale 2 meses. ¿Sí? 2 meses para que Hacienda los publique, los tenga en su sitio web ahí y la gente los pueda revisar, estén o no publicados en la Gaceta. Eso no es el tema de fondo, pero para que la gente se pueda capacitar. No necesitan más de 2 meses para eso. ¿Por qué 1 año? Porque son unos descarados, por eso es que lo hacen. Estoy indignado con esta gente. Me tienen... Y además, ¿quieres saber con quién? Estoy sumamente decepcionado al liberal progresista. O sea, porque más allá de su posición ideológica, ellos siempre han pregonado porque el Estado tiene que ser eficiente y tiene que tener las mejores prácticas y que tiene que ser jurídicamente responsable, pero ahí están votándole las mociones de dispensa de trámite. Me parece que los 6 votaron a favor. Ya te digo, sí, los 6, no, mentira, Jorge Dengo no estaba, él no estuvo presente en esa votación, pero los otros 5 votaron a favor, y es una irresponsabilidad lo que están haciendo. Pero bueno, ya, voy a detener mi rant de odio de 20 minutos en contra de todas y todos, para pasar a... El siguiente tema es agridulce, es el tema de la polémica con Dinora Barquero en la comisión de nombramientos. Voy a explicarles... ¿Qué ocurrió? Exacto, primero, ¿qué fue lo que pasó? Ok, contexto. Mejor déjame dar a mí el contexto, wow, que ya hablaste mucho sobre... Oh, wow, descansa tu garganta. Que dice Lucho que me calle. Descansa tu garganta un ratito. Dale, contexto. Ok, recordemos que uno de los concursos que está en la comisión de nombramientos es para nombrar al magistrado de la Sala Tercera, sucesor de don Álvaro Burgos Mata, quien falleció. Correcto. El concurso ya se hizo. Se recibieron atestados, se hicieron entrevistas y, bueno, primero se define la metodología. Para esta metodología me parece que el rubro que se le estaba dando al porcentaje de nota era inferior, que ya no es el caso con los nuevos concursos que se están haciendo, donde ahora la entrevista efectivamente vale más. No, en la entrevista vale 55. Sí. Ok, entonces retiro lo dicho. Ahí está. Entonces, más bien, ojo, porque aquí entonces adquiere aún más relevancia lo que ocurrió. La metodología, bueno, define el porcentaje de los atestados, el porcentaje de entrevistas, se reciben los aspirantes y resulta y acontece que en 2 momentos en los que llegan personas a ser entrevistadas, candidatos a ser entrevistados, doña Dinora Barquero, diputada de Liberación, que es la miembro propietaria en la comisión de nombramientos de ese partido, una de ellas, se ausenta y es sustituida por un compañero o compañera. En una ocasión fue don Gilbert Siles, diputado liberacionista por San José. Sí, perdón. Y la otra fue doña Rosaura Méndez. Correcto. La diputada, creo que ella es de Cartago, si no mal recuerdo.
¿Qué ocurrió acá? La metodología que se había aprobado para ese concurso establecía, uno, y aquí me corregí si lo estoy diciendo mal, que solo los diputados miembros propietarios de la comisión podían hacer evaluaciones de la entrevista. No. No, ok. Entonces, ahí lo retiro. Pero lo otro, Solo lo que sí los decía, presentes. era que los presentes y los que tuvieran, digamos, el derecho a No, calificar. Tampoco. No, pero a ver, es que si yo no soy miembro de la comisión de nombramientos, ¿cómo iba a ir a la comisión de nombramientos a que me dieran una boleta para calificar? Si estás sustituyendo a alguien... Pero por eso, o sea, cuando sustituís tenés el derecho. Exacto, si Si solo no- los diputados que están si vas de presentes... visita- los que A llegan a eso me saludar, refería. los que llegan a saludar no A tienen eso derecho me a voto. refería, a Sí, eso sí. me refería. Solo los propietarios o los que sustituyen propietarios. Ok, correcto. doña Rosaura Hilbert sustituyeron con derecho a Correcto. votar y hablar a doña Dinora en esas 2 sesiones. Correcto. En Dice don Gilbert que el, a ver, hay el- una boleta que se le entrega al diputado Ajá. para que haga la calificación. Correcto. Don Gilbert dice que él nunca llenó esa boleta y la asesora de Dinora se la llevó. Correcto. Lo que pasó posteriormente es que, como ahora, y aquí esta es la parte dulce de toda esta historia, como ahora las Los votos votaciones son son públicos, en el acta tiene que quedar el registro de cómo calificó cada congresista a cada uno de los concursantes. Sí, pero lo que pasa, Entonces- don Hilbert lo que dijo fue a un tercero me hizo Hilbert- llegar la tabla de calificaciones. Gilbert ve la tabla de calificaciones y ve que le aparece que él le puso 2 a un candidato, que además él dice que él le hubiera puesto un 9 porque le pareció un muy buen candidato y que le respondió todas sus dudas. Ahora, lo único que no sabemos acá es por qué don Hilbert no puso el 9 en la boleta, si tenía el derecho a hacerlo. Él dijo posteriormente que él pensó que Dinora se iba a reunir con él para comentar que él pensaba que la boleta no era solo de la entrevista, sino que también en la entrevista y atestados. Entonces que él en conjunto con Dinora le iban a llenar y que se llevó la sorpresa cuando ve que aparece en el acta oficial que él le puso un 2 en la entrevista al candidato. Entonces él lo denuncia públicamente y además Sí, él le lo que dice dice a la es comisión de nombramientos. me usurparon la identidad. Correcto. Porque dice, sí, no, yo a esta persona no le hubiera puesto un 2, le hubiera puesto 9. La boleta se la llevó la asesora de doña Dinora. Exacto. Y entonces pido que se corrija porque no fui yo el que le dio ese 2. Correcto. Ahora, Ahora, aquí el dilema lo tiene doña Alejandra Larios Trejos, que es la presidenta de la comisión y también diputada de Liberación. correcto. Eh, Que además salió a decir que se había seguido todo el procedimiento Y nos según la dimos cuenta que metodología no. y claramente no. Porque Dinora acepta posteriormente que Que ella ella- fue la que puso la nota después de ver haber las visto entrevistas en video. por video. Y eso está prohibido por la metodología aprobada. Tenía que estar Entonces, eso está completamente viciado. El problema de fondo aquí, digamos, para el proceso, es que estos procesos, como dijimos la semana pasada, son patito. Porque al final la comisión no excluye a nadie de poder ser electo o electa en el plenario legislativo y la sala ha dicho que mientras los puedan escoger no hay un vicio de procedimiento, lo que hace la comisión no tiene ningún valor real. correcto. Pero ciertamente los miembros de la demás comisión pueden apelar esta decisión porque además el voto de Dinora cambia el orden en el que quedan ordenadas las personas que fueron entrevistadas. Porque el señor, que en este caso era el William Babi, no lo Se vayas- pronuncia como. Se escribe Babi con Y, se que en escribe inglés. Babi como inglés. Que en inglés se pronuncia baby. Pero A mí no me... Diferentes formas de pronunciarlo. Exacto, Está pero bien. bueno, don William Serrano hubiera quedado en el 4º lugar y ahora van a presentar una terna de 6 nuevamente. Entonces, él hubiera quedado en el 4º lugar, está quedando De octavo. fuera, como Fuera, de octavo, sí. sí. Y, dato curioso, además, el día que doña Rosaura sustituyó a Dinora, también hay un 3 en esa entrevista, que doña Rosaura no ha salido a decir si fue ella la que puso esa nota o no. Ahora, Pero me parece que doña Dinora también dijo que ella hizo lo mismo con el tema de Rosaura. no recuerdo que lo haya dicho expresamente, pero digamos que se puede asumir por las circunstancias. Ahora, El 3 se lo puso a don Rafael Segura Bonilla. ¿qué fue cuál es mi hipótesis de este caso? Que a la señora diputada, que recordemos además fue una de las que votó en contra del voto público, se le olvidó que ahora estas notas se ponen y se aparecen en el acta y dejan constar quién calificó a quién cómo. Si ustedes revisan, únicamente Dinora califica con notas por debajo de 2, me parece.
Sí, por ejemplo, ¿Qué a era? don Gustavo Jiménez Madrigal le puso un 3. Exacto. A Juan Carlos Morales Jiménez le puso un 2. Esta era la práctica que tenían muchos diputados antes, muchas diputadas y diputados antes, cuando no había voto público, Para afectar gravemente. Bajar en la calificación de candidatos que por intereses personalísimos y no reales querían sacar del concurso y que tenían atestados muy altos. Entonces, para sacar a los mejores candidatos le poníamos una nota baja y el promedio los tiraba para abajo. Ahora, yo tengo que señalar, yo no conozco absolutamente nada sobre don William Serrano. No sé si él es un buen candidato o no. Lo que sí puedo decir es que lo que hizo Dinora fue un descaro y yo esperaría que primero Alejandra se corrija y reconozca que esa nota, ese 2, o hay que eliminarlo, en cuyo caso el promedio de don William Serrano también sube, o que acepte que Gilbert corrija y se ponga la nota que él, como diputado con potestad de calificar por haber estado en la audiencia, quería dar. Porque además ustedes cuando ven el cuadro de las notas hay un montón que dicen, bueno, no hay un montón, pero hay varias donde dicen no estuvo presente. Entonces, si no estuvo presente, no califica. Si no estuvo presente y no fue sustituido, no tiene derecho a calificar. Entonces, aquí se está jugando sucio. Pero bueno, a ver, me sorprende, pero no me sorprende. O sea, como que Dinora hiciera esto no es algo que me agarra por sorpresa. Me sorprende el nivel de impericia para hacerlo. Y ahí es donde yo creo que ella no contaba con que se iba a publicar la calificación con el nombre de quien votó cómo. Sí. Porque antes lo que veíamos era un montón de tablas que decía diputado 1, diputado 2, diputado 3 y 2 por aquí, 10 por allá, y entonces uno medio podía estimar quién había sido, pero no quedaba constando, no había forma de verificar eso. Ahora es distinto gracias a la reforma que se aprobó. Empezamos a ver los beneficios de la reforma, Lucho, poco a poco. Sí, por dicha. La transparencia. Por dicha. Es interesante, porque las notas más altas que dio doña Dinora en las entrevistas son un 9. A doña Cintia Dumani Stratman y a don Norberto Garay Boza. Al resto les puso 2 y 3 de calificación de nota. Qué interesante. Subir a mis candidatos, bajar a todos los demás. Pero bueno, que justifique sus notas. Bueno, no creo que justifique nada, pero que se siga el debido proceso y que se arreglen los errores que se hicieron, que son evidentes y notorios. Aquí el problema es que si la comisión no se pone de acuerdo, ahora yo creo que el resto de miembros de la comisión debería estar igual de indignados, porque los días que ellos no fueron, no les dejaron calificar. Correcto. A ciertos candidatos, y Dinora sí lo está haciendo. Entonces yo esperaría que toda la comisión exija que esto se corrija de alguna forma, de nuevo, ya sea eliminando esas calificaciones o introduciendo la calificación por parte de quienes sí estuvieron presentes. Correcto. Pero bueno, eso fue lo que pasó con nombramientos. Correcto. Aquí anuncio parroquial de que Mario Zamora, el asesor de doña Catalina Crespo, renunció al concurso para ser el sucesor de Catalina Crespo en la Defensoría de los Habitantes. Allá han renunciado 4 con él. Mauricio Alvarado Delgadillo, Cristian Enrique Campos Monge y Vivian Quesada Rodríguez. Correcto, siguen 16, me parece, en concurso. Sí, correcto, sí. No, 15, según la lista. Pusiste que son 16, pero solo listaste 15. Entonces, ¿alguien? 15. Ok, confío en la lista mejor. Pero confiamos en la lista. Entre 15 y 16, entonces. Ya, además de eso, ya viene esa fecha de elegir, porque la ley de la Defensoría de los Habitantes tiene plazo, perentorio. Sí, todas tienen plazo perentorio. A ver, la Asamblea tiene un mes para sustituir a una vacante en la Corte Suprema de Justicia y toma años, pero bueno. Pasemos al último tema de fondo, y es que el lunes se anunció en horas de la noche que se había alcanzado un acuerdo entre las los integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos y el Poder Ejecutivo para el tema de eurobonos. ¿Qué fue lo que se acordó en esa reunión que permitió por fin humo blanco en este tema? Bajar el monto autorizado de 6.000 a 5.000 millones. Exacto, hay una reducción en el monto. Pero 3.000 millones se van a emitir solo en el 2023. Correcto. Ya no van a ser 1.500 por año o 5.000 repartidos equitativamente en 4 años, sino que para el 2023 se van a dar 2 emisiones, una en el primer semestre de 1.500 y otra en el segundo semestre. Ahora, aquí hay que señalar algo importante, que esto lo mencionó Novia Costa en la conferencia de prensa. Las emisiones son hasta de
Eso significa que el Ejecutivo puede postergarlas esperando mejores condiciones de mercado. No está obligado a aplicarla en ese semestre. Es hasta de y puede arrastrar esa autorización. Sí lo puede hacer. Porque son autorizaciones de hasta esos montos. No es que si, por ejemplo, si pasara algo, como que en el primer semestre del 2023 tenemos una crisis y las tasas de interés se disparan aún más y no hay forma de que la colocación se pueda hacer en condiciones beneficiosas, el Ejecutivo puede postergar esa colocación a otro momento posterior en que tenga las mejores condiciones. Porque justamente uno de los pedidos que hacía el ministro de Hacienda y que tiene mucha lógica en este momento es que él necesita la flexibilidad de poder salir al mercado en el mejor momento posible a hacer esas colocaciones. Lo que veo que dice la redacción. ¿Cómo quedó? Porque hubo mociones presentadas. Sí, no, ya estoy viendo el texto final. Lo que dice es que para el primer semestre del año 2023 hasta 1.500 millones. Hasta 1.500 millones. Puede colocar menos. Ah, sí, sí. Si coloca menos, arrastra esa autorización. Le queda ese margen. Siempre y cuando esté dentro del presupuesto, lo puede hacer. No veo que esa interpretación se desprenda de la redacción del texto. A mí la palabra hasta me suena a que si usted emite menos... No los pierde. No se pierden porque ya estás autorizado hasta. Después puedes colocarlos después. Es un tema técnico, todo bien. Estoy seguro que lo podrán resolver. Me parece que es un tema de interpretación. Lo que aquí dice es que los montos A y B, o sea, los 3.000 millones sí se pueden emitir desde el momento en que se aprueba la ley, en que entra a regir la ley. No, bueno. Eso lo dice aquí. Las emisiones referidas en los incisos A y B, siendo los incisos A y B para el segundo semestre hasta 1.500, se podrán emitir a partir de la entrada en vigencia de la ley. Ah, sí, pero de nuevo, no significa que esos 1.000... A ver, el tracto 1 es 2.000... ¿Cuál es el tracto 1? Primer semestre de 2023, 1.500. El tracto 2 es... Segundo semestre de 2023 hasta 1.500. Exacto, entonces si se pueden colocar a partir de la ley, no significa que eso es del segundo semestre lo puedes pasar al primer semestre, porque está para el segundo semestre. Pero sí significa que si te sobra del primer semestre, puedes colocarlo después, porque es... Sí, ese tema de que si no colocas cierto monto y lo acumulas para la otra, no me suena para nada, pero bueno. Se puede hacer, pero bueno, detalles. Es un tema de reacción. Si estuviera así dicho en la reacción, te creo. No fueras tan literal, Lucho. Lo siento, las leyes son literales. ¿Cuándo fue que me regañaste por ser demasiado literal yo y estaba a tu favor más bien? La semana pasada con el reglamento de la Asamblea Legislativa. Es probable. Sí, pero bueno, ¿qué logró la oposición incluir? Que se metieran más condiciones adicionales para los tractos 3 y 4. Que los tractos 3 y 4... Las únicas condiciones adicionales, a ver, las metas fiscales son las mismas que ya se pactaron con el Fondo Monetario Internacional. Correcto. Eso no se varió. Pero hay que poner escáneres en los puestos fronterizos de Paso Canoa, los puestos de Habdeba, esto en el 2024. Y antes de la emisión del 2025 tienen que haberse colocado en Peñas Blancas. ¿Por qué solo hay 3? Solo en esos 3. Porque el resto de puestos fronterizos o aduanas del país están concesionados. Y los contratos de concesión estipulan que esa instalación de escáneres corre por cuenta del concesionario. Exacto, esos deberían estar en funcionamiento. Entonces, más bien, sí, eso ya debería estar funcionando. Ahora, si no se coloca, o sea, si no se cumple, no puede colocar. Ajá. Lo otro es que Hacienda tiene que presentar un informe a la Comisión de Económicos sobre el avance y seguimiento del Plan de Hacienda Digital. Eso es solo, presentar el informe. Pero dice claramente que si no hay un avance, el problema es que el texto no dice qué se va a entender por avance. El problema siempre no se autorizan las emisiones. Exacto. Digamos, ¿dónde hubo la concesión? El Frente Amplio quería por lo menos, por ejemplo, poner indicadores de disminución de porcentajes de evasión o elusión fiscal. Eso no se pudo hacer. Lo otro que se acordó, digamos que no está dentro de la redacción del texto de la ley, porque es un acuerdo político, es la inclusión de 2 proyectos de ley para la discusión durante este periodo de sesiones extraordinarias. Para su discusión y votación. El manejo de la liquidez, que es un proyecto de iniciativa de la Contraloría General, si no me equivoco,
Y el otro creo que eso es que todo lo superávit, todo lo que le sobre. Es una caja centralizada que mejore la fluidez la liquidez del Estado. Es simplemente darle un uso verdadero y útil a la caja única del Estado. Exacto. Y el otro es el proyecto para la promoción y apertura en el mercado de la deuda pública interna costarricense. Exacto, que eso también ayudaría a que lo que se coloca a nivel interno del país tenga mejores tasas, se pueda colocar a unas tasas más favorables para el gobierno. Y por eso la lógica fue como, bueno, es que si nosotros aprobamos estos dos proyectos, ustedes no van a requerir estos 1.000 millones de eurobonos adicionales y con 5.000 se la pueden jugar. Básicamente fue un poco la lógica. El otro acuerdo político fue hacer mesas de trabajo con la Comisión de Asuntos Económicos. Con todos. Y otros actores, exacto, para definir cuál es la ruta país en el tema de la deuda pública, cómo manejar la deuda pública. Aquí un paréntesis, hablando del manejo de las finanzas públicas. La fracción del PUSC anunció este lunes su oposición al proyecto de venta del BCR. Está muerto ese proyecto. Ya nació muerto, pero ya fue enterrado, básicamente, con el retiro de los votos de parte de la unidad. Importante señalar que una de las cosas que dijeron desde la fracción del PUSC fue que la venta de activos es el último escenario dentro de una ruta de consolidación de las finanzas públicas. O sea, es la última medida que tomas, no la primera. Como no hay una ruta clara, no van a apoyar que se empiece por la venta de activos. Pedro Muñoz debe estarse revolcando porque ya el PUSC no parece tan neoliberal como cuando estaba él de diputado. Voy a omitir mis comentarios al respecto. Pero bueno, eso es con el tema de eurobonos. Ahora tiene que esperar segundo debate el martes. No sé cuándo tiene el debate. La próxima semana en algún momento. Pasemos. Un momento. Se me olvidó por completo en el tema anterior mencionar que por la denuncia pública a su compañera y por no haberse quedado callado con que se le rebajara la nota a un candidato que le parecía un buen candidato, nuestro diputado de la semana, aunque no lo crean, y es una frase que nunca pensé que iba a decir, es don Gilbert Jiménez Siles. Para que no digan que solo los ríos no se devuelven. Sí. En fin, ahora sí, haciendo ese paréntesis, pasemos a los temas varios. Y omitiendo que fue el firmante de la moción de dispensa de trámites al proyecto de contratación administrativa, pero bueno. Eso lo voy a omitir por sí, yo sé que lo omitiste. Lo omití expresamente. Hiciste una ponderación. Exacto. Sigue aún más, porque además él solo no cambia los votos que estaban a favor. Sí. Ni la presentación de la moción. Entonces ni siquiera sé para qué lo firmó. Por sapo, nada más. Pero bueno, esta semana... Por sapo. En varios temas esta semana por fin se le dio primer debate al presupuesto de la República. La Paz regresa a Luis Manuel Madrigal, que ya no tiene que oír discusiones de presupuesto. No, hombre, si ya están discutiendo en el segundo debate otra vez. Sí, pero eso dura menos, ya se acaba. O sea, ya se va a acabar. Ya se va a acabar esto. A mí lo que me alegra es, me parece que... Bueno, es que fue para este jueves. Este jueves lo que hubo fue debates reglados. Exacto. Porque este jueves se vieron proyectos muy importantes. Se vio presupuesto, se vio eurobonos, se vio proyectos sobre la caja que vamos a hablar ahorita. Y otro más. Y el de trabajador independiente. Entonces lo que se hizo fue acordar un debate reglado. Entonces para cada tema se hablaba cierta cantidad de minutos y cada fracción hablaba cierta cantidad de minutos. Entonces así fue como salieron todos estos proyectos el jueves. Entonces con presupuesto pasó lo mismo. Naturalmente el Frente Amplio está haciendo su uso de la palabra, pero el segundo debate son solo 10 minutos, así que no se va a hacer tan tedioso. Y en todo caso, yo estaba preocupado porque me tenía en mi mente que el miércoles tiene que estar aprobado. Eso, es que pensé que era el 27 y no, el 27 es el primer debate, el 30 de noviembre es el segundo debate. Claro, se pusieron de acuerdo cuando Rodrigo Arias los amenazó con sesionar sábado y domingo si no votaban a tiempo. Sí. El otro proyecto importante que fue aprobado esta semana es iniciativa del Frente Amplio y lo que hace básicamente es corregir un error en la aplicación de la regla fiscal, entendería yo. Lo que pasa es que ustedes recordarán que la Asamblea Legislativa anterior aprobó una coletilla en múltiples préstamos internacionales que recibió el Estado, que decía que el 10% de cada uno de esos fue por un acuerdo previo. Sí, pero el 10% de cada uno de esos préstamos, que creo que son como 4, se debe utilizar para que el Estado abone su deuda con la caja. El famoso páguele a la caja con el que inicia
todos los episodios de esta temporada. Entonces, esos dineros, el Estado dijo, yo no puedo, o sea, ya los tengo porque ya esos son préstamos que entraron, pero no los puedo pagar a la caja porque incumplo la regla fiscal. ¿Qué, Lucho? No, es que todo esto es demasiado, todo esto es risible, man. Todo es risible, exacto, pero risible. este país es risible, somos como la selección contra España, risibles. Uno pensaría que es lógica común. A ver, es que esto pasa... es un abono, es pagar una deuda del Estado. Es el Estado pagando al Estado. Sí, pero no. El Estado endeudándose para pagarle al Estado. No es mi punto. Mi punto es que la regla fiscal no debería impedir que el Estado cumpla sus obligaciones contractuales o patrimoniales o pagarle a sus acreedores. Ajá. Pero como es la caja... Lo hace. Pero como es la caja... No, porque... Entonces ahí sí, la regla fiscal no me lo permite. La regla fiscal también le pone un límite al pago de intereses que el Estado puede hacer, por ejemplo, de sus colocaciones internacionales. Esa es la gran discusión del proyecto de Rodrigo Chávez, que él quiere sacar ese pago de intereses de la regla fiscal porque entonces bajas lo que le tenés que recortar a todo lo demás. Tiene sus insentidos. El punto es que el proyecto se aprobó para que dentro de cada uno de esos contratos se diga que esos montos que van están destinados... excluidos de la regla fiscal. Exacto, están excluidos de la regla fiscal. Son como 80 millones de dólares, me parece. Es que son... Vea, era bastante plata. A ver, es un horror. Yo no había visto... Yo había escuchado ya varios diputados decir que el Ejecutivo estaba preocupado por el tamaño del título del proyecto. Y yo, ¿pero de qué están hablando? El proyecto tiene 40 palabras. 40 nombres, por Dios. Es media página. Es que antes ese proyecto inicialmente solo reformaba una ley y luego vieron, una ley de un préstamo. Porque además luego vieron, y se nos olvidó este. Entonces creo que son como 4 o 5, una cosa así. Lo que decidieron hacer no fue incluir dentro de la regla fiscal una cláusula que dijera que todos aquellos recursos que el Estado tenga que usar para el pago de deuda con la caja quedan exentos de la regla fiscal, sino que más bien préstamo por préstamo se le fue metiendo la coletilla de que ese 10% de este préstamo que se va a utilizar para que el Estado abone a su deuda con la caja estará exento de la regla fiscal. Sí, yo quiero ver cómo va a meter el Sinalevi y la Procuraduría el nombre de esta ley. Es que es gigantesco. Ley páguele además, a la caja. Yo les tengo una iniciativa. Ley me imagino a la que caja. Lo resumirán como modificación a varias leyes para... Modificación a varios préstamos. Modificación, sí. Y el problema es que entonces pusieron modificación del subinciso tal, del inciso tal, del artículo tal, vos de la ley tal. Vos siempre has dicho que esa es la forma correcta de nombrar leyes. Lo es, pero vos te imaginas yo metiendo ese nombre, o sea, yo no metí ese nombre completo. Tenía un nombre más corto, era largo, pero era más corto. Era el nombre original. Tenía un nombre más pero corto. Ahora este es el nombre correcto, entonces lo que hice fue modificación del artículo tal, de la ley tal, modificación del artículo tal, de la ley tal. Y lo que hice fue quitar los títulos de los proyectos, de las leyes. Nada más los cité por número. Fue la única forma de cortarlo, porque es que yo creo que aquí hay más de... Es media página. Hay ¿Es más media de... página? Sí, es media página. Es literal, pueden entrar a revisarlo, es media página. Sí. Pero bueno, esa fue iniciativa del Frente Amplio, entonces le mandamos también nuestro reconocimiento de honor a ellos por ese proyecto y a Jonathan. Yo tengo fe, o sea, si en algo tengo fe es que entre don José Joaquín Hernández y el Frente Amplio logren detener esa ley para aplazar la entrada en vigencia de... Si ya mencioné eso, no volvamos sobre nuestros pasos. Exacto. Lo que iba a mencionar sobre este proyecto es que el popular progresista. El popular progresista es un buen nombre con ese proyecto que están dispuestos a aprobar. El liberal progresista lo votó en contra bajo el siguiente racional. La plata que el Estado le ha ido dando previamente en años anteriores a la caja por esos préstamos, por otros préstamos que ya se habían aprobado en su momento, la caja no los está usando para abonarle a la deuda del Estado. Los está usando para comprarle bonos al Estado. Claro, pero es que, a ver, la deuda de la caja es un activo contable, digamos, básicamente. Lo que la caja hace una vez que le entran esos recursos... No es problema de nadie. No es problema de nadie más que de la caja. Correcto. Ellos tienen la independencia para decidir esas cosas. Así es. Pero sí, a ver, esto tampoco es... O sea, no nos engañemos. Yo lo que hubiese deseado, digamos... es que vamos a ver, seamos realistas. Esta deuda con la caja no se va a pagar nunca. Yo creo que todo lo que le hemos dado por esos créditos que se han aprobado, si acaso cubre los intereses. Y un pichuleo. Pero bueno, es que es demasiado, son billones. Son billones. Son billones. Tampoco creamos que esto viene a salvar las
pensiones no. del país, porque esto es plata del seguro de enfermedad y maternidad, Fue cuando la caja, fue cuando el gobierno obligó a la caja a asumir los EBAIS que tenía el Ministerio de Salud. Tampoco pensamos que viene a solucionar las finanzas de la caja, porque esto la caja la tiene como una cuenta por cobrar, o sea, está ahí dentro de sus estudios actuariales, así que esto es nada más que recursos para la caja para que no se desfinancie. Y para que el Estado algún día, en el 2100... Lo que yo iba a decir es que, ojalá, si la caja está lo que está haciendo es comprar bonos del Estado. Esperemos que esté cobrando pocos intereses. No, y si los rendimientos que esté cobrando, que también se sirvan como abono. No. Yo sé que no. Claramente no. Yo sé que así no funciona. Así no funciona el mundo. Pero es que lo digo desde el punto de, esa deuda es impagable. Es impagable. Nunca se va a pagar. La deuda que le tenemos a la caja es impagable, Lucho, todos lo sabemos. No solo económicamente, sino emocionalmente también. A todo esto, no se ha hablado nunca de si esa deuda es prescriptible. Creo que el problema es que... El problema es que el Estado sigue pagando. No, el problema es que Villalta ganó una demanda que obligó al Estado a pagar, porque el Estado le estaba dando por prescrita. Claro, pero igual, o sea, a ver, si a vos te hacen un cobro judicial y te obligan a pagar, igual si dejas pasar el tiempo... Claro, pero es que entonces... Prescribe. A partir de la condena, que fue hace relativamente poco, empieza a correr el plazo. Además, recordar que la caja tiene 10 años para cobrar sus... Ahí es donde yo vengo pensando, pero no, es que este proyecto es sobre lo del trabajo. No, es que ese hijueputica proyecto, perdón. ¿Cuál? Es engañoso, me parece a mí. El proyecto de trabajador independiente que se está tramitando. El de los 4 años. Sí, porque te acuerdas que nosotros habíamos hablado en su momento de que una forma de solucionar esto era decir, el tema de la prescripción de las deudas con la caja se va a regir por el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que es el que estipula los 4 años. Ajá. Ok, pero al parecer es si no recuerdo mal, de la redacción del proyecto, eso es lo que dice la redacción que se quiera aprobar. Eso es lo que hacen. Por eso. Según vos, ese proyecto va a hacer que el Estado ya le deje de ver a la caja. Digo yo, no sé, me parece interesante. Ahora que terminemos de grabar, voy a ir a sentarme a leer ese proyecto detenidamente a ver cómo va. Ante una deuda impagable, la única salida para el Estado es que le prescriba la deuda algún día. Es que sí. Pero bueno. Y no sé si aquí en Costa Rica existe lo que existe en otros países, según lo que me sale en TikTok internacional. Jesus, referencias de TikTok. A eso hemos caído, Lucho. Te pongo el escenario. Supuestamente, no sé si aquí funciona así, si vos sabés me decís, que si tenés una deuda y nunca la pagaste, y entonces a veces lo que hacen las instituciones es vender esa deuda para que alguien más la cobre. Eso se hace acá, y entonces te dicen, vea, si usted me da tanto ahorita, le dejo la deuda en tanto, y usted como, no, porque si yo abono, estoy renunciando a la prescripción de la deuda. Creo que algo así opera en este país. Entonces, también estaría en cosa, el problema es que este proyecto de trabajador independiente tiene que tener efecto retroactivo. ¿Sí? ¿Es una interpretación auténtica? No, tiene efecto retroactivo. En un transitorio que se quiere meter, dice que si no es una interpretación auténtica, no puede tener efectos retroactivos, digamos. ¿Por qué no? Porque las leyes no tienen efectos retroactivos. Eso es solo cuando son en perjuicio de la persona. Y esta en todo caso sería una ley en beneficio de la persona, pero en perjuicio de la caja. Y la caja es más persona que muchas personas. El problema es que la caja ahora está a favor. Eso, porque resulta que acontece, yo me enteré hasta esta semana. ¿Cómo llegamos a este tema? Yo me enteré hasta esta semana que el abogado tributarista André Torrealba, el directivo de la caja. Ajá, sí. O sea, que esa persona es directivo de la caja y esa persona ha estado por años jodiendo con el tema de la prescripción y yo... Sí. Este señor es directivo de la caja y es directivo de la caja. Él está ahí en representación del OCAEP, si no me equivoco. No sabía, honestamente no sabía. Y tiene, yo creo, por lo menos un periodo ya, si no me equivoco, desde hace rato. Pero bueno, esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana. Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.
Gracias por informarse con delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios.